Fundación Antena les damos una muy bienvenida a todas y a todos los que se están conectando a esta nueva revisión de Portafolio Antena, dedicada esta tarde a nuestro invitado, artista visual y académico, Raimundo Edwards. Para quienes no conocen a Raimundo, lo presento, les cuento, Raimundo estudió arte en la Universidad Finisterra y también hizo un magíster en arte en la Universidad de Chile. Y además de su práctica artística, la cual ya lleva desarrollando por más de 15 años, se ha dedicado en paralelo constantemente a la formación de nuevos artistas, en la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales y también en la Universidad Finisterra, y en algún momento también en AIEP, en el Instituto de Andrés Bello. Raimundo para Antena es un artista que cumple con muchos aspectos, desde lo creativo, lo multidisciplinario, lo profesional y riguroso en su trabajo, un artista totalmente dedicado a su práctica, y justamente todos los reconocimientos que ha recibido hablan de eso, puesto que ha ganado el Premio Arte Joven Mavi, también la beca CCU, que le permitió realizar una residencia en ISCP en Nueva York, y así también ha realizado otras residencias más, de las cuales él mismo ya nos va a contar, en Argentina. También ha participado en múltiples exhibiciones individuales y colectivas, y también en la Bienal de Bolivia. Así que eso para introducirlo, porque lo cierto es que él mismo nos va a ir haciendo su relato, tiene preparada una presentación en 3 momentos o 3 ejes, como él mismo nos va a contar, así que muy bienvenido Raimundo Edwards, te doy la palabra y felices de estar contigo esta tarde. Hola Constanza, nada, primero dar las gracias por la invitación y nada, preparé una presentación que tiene que ver con 3 ejes dentro de mi trabajo desde el 2009, hay cosas desde el 2009 hasta ahora, hasta el 2020, no es todo obviamente porque si no sería muy fome o muy agotador, pero son 3 partes que tienen que ver básicamente con 3 conceptos dentro de mi trabajo. Uno que tiene que ver con la idea de recolección, por una parte, en un territorio específico. En un segundo momento, hay un lineamiento que tiene que ver con lo local y lo no local. Y una tercera etapa tiene que ver con la idea de superficie. Raimundo, para empezar, como siempre nos gusta en Antena conocer un poco más a los artistas desde su vida más personal y biográfica. Cuéntanos un poco cómo conectas con el arte y cómo fue tu acercamiento para convertirte en un artista derechamente ya en tu adultez, porque como hablábamos el otro día, esto parte bastante desde niño, tu capacidad de observación de la naturaleza también. ¿Cómo fue esa historia? Sí, o sea, claro, básicamente yo creo que en una primera instancia tenía que ver con esta relación muy directa con el paisaje, con lo orgánico, con vivir en lugares que en general convivía en espacios donde la vegetación o el material biológico orgánico era muy presente. También me tocó vivir en una parte en Brasil. Para mí fue algo que marcó mi formación, o sea, no solo mi formación, sino que mi manera de pensar, un montón de cosas, ese traslado, ese viaje, muy niño, en mi primera infancia, entre los 5 y los 10 años, y luego siempre suceden cosas cuando uno está estudiando en el colegio, etc. Primero, claro, la historia del arte siempre me llamó la atención, pero fue básicamente un par de ejercicios de observación que tuve con un par de profesoras en el colegio que nos pidieron los dibujos que estábamos haciendo y a partir de esos dibujos hicieron una especie de análisis visual, que es lo que uno hace hoy en día también, mucho en el taller, y a partir de ese análisis nos dio como referentes. Ahora que lo pienso, fue un ejercicio bastante como universitario, estando en el colegio. Y los referentes que me tocaron a mí, tuve que ir a revisarlo a la biblioteca de mi colegio. Uno era, me acuerdo que era Francis Bacon, Giacometti, en una mezcla, eran varios. Y de ahí entendí, al revisar estos artistas y la bibliografía que me dieron en ese minuto, que claro, que las artes visuales contenían esta como lógica de ser una especie de lenguaje autónomo, con reglas internas, obviamente, como todo lenguaje, y que uno podía volcar ciertas percepciones, ciertas observaciones que tenía a través de esta especie de código
que se manifestaba sobre todo en la pintura. Fue lo que más me llamó la atención, esa lógica de la pintura, que luego lo fui asociando con la poesía también, era una especie de poesía visual. Y posterior a eso, claro, entré a estudiar arte y aquí estamos. Bueno, y ahí hay un concepto que, para entrar también a este video, bien angular en tu trabajo, que es el tema de la revelación matérica de la que tú hablabas. Entonces podemos entrar a eso ya que nos compartas ese video para luego ya pasar a tu portafolio, ¿te parece? Buenísimo, sí. Bueno, posterior al pregrado, salí de la escuela, pasaron varios años, no sé, esto fue el 2009, yo salí en el 2002, y en ese tiempo las investigaciones que estaba realizando tenían que ver con la traducción desde la pintura, sobre todo quizás una pintura bastante como decimonónica, donde había un modelo que traducir a través de un sistema de manchas, etcétera, pero los temas que estaba indagando en ese minuto o los intereses que ya tenía desde antes tenían que ver con esta idea como del territorio, el paisaje natural, por una parte, y los soportes que usaba para pintar hasta ese minuto, que eran unas planchas de zinc, soportes creados con planchas de zinc que aludían a este soporte industrial, que yo veía sobre todo en las barras de contención de la carretera, en espacios de tránsito, hay un concepto que se llama el no lugar, tiene que ver mucho con eso. Lo que me sucedió fue que entendí que al revestir esta cabeza de zorzal con una pintura, que era una pintura en spray, que utilizaba para revestir automóviles, qué sé yo, de retoque, una pintura metalizada, empezaron a aparecer, ¿cierto?, esta especie de cardumen o ejército de hormigas en especie de cadáver también, uno podría pensar. Y se me hizo muy presente esta idea de que algo de origen orgánico, estando revestida por una pintura de origen industrial, en este caso un spray automotriz, activaba estas ideas que yo estaba, o estas observaciones que yo estaba teniendo respecto al modelo del paisaje, de ese paisaje artificial que transitaba en un territorio inmanentemente o de algún origen natural. Entonces, esta relación entre lo orgánico, el artificio que producía la pintura, la relación histórica con la pintura también, ¿cierto? Históricamente la pintura, en algún minuto, hasta antes de la fotografía, era la que se preocupaba de ser una traducción lo más verosímil, ¿cierto?, de cierta escena, la pintura histórica sobre todo estoy pensando, o la pintura de origen más mimético, ¿cierto? Y se me plantea esta como paradoja, ¿cierto? Esta paradoja material y al mismo tiempo que estaba cargada de una cuestión simbólica, que tenía que ver con este lenguaje en específico. Entonces, desde ese minuto, lo que me sucede dentro de mi trabajo es que me desprendo sobre todo desde el soporte bidimensional de la tela o de los formatos que venía trabajando en gráfica, en grabado, en imágenes bidimensionales, y me planteo empezar a trabajar ya desde este sistema donde lo orgánico o la materia orgánica podía ser presentada directamente como objeto, como un código también. O sea, se unían los dos elementos. Avancemos entonces a la expo de Galería Gabriela Mistral, que es como un hito también para ti. Claro, bueno, esta fue una muestra que ahí se ve un detallito muy pequeñito de la vitrina. Fue cuando recién Florencia Lowenthal asume la dirección de Galería Gabriela Mistral y abren esta vitrina que estuvo cerrada por años a la vereda, ¿cierto? Y hay una convocatoria, y dentro de esa convocatoria yo quedo seleccionado, fue un curador argentino, Rodrigo Alonso, que pidió portafolio y armó varias colectivas. Y pude hacer varios montajes en esa exposición. Y retomando lo anterior, aquí ya empecé a trabajar directamente con elementos encontrados, con la idea de recolección, un poco también pensando en la época pre-agricultura. Uno podría pensar que el hombre paleolítico o las civilizaciones nómades, por ejemplo, que se trasladaban de un lugar a otro, me empezó a pasar algo similar dentro de la ciudad, ¿cierto? En espacios, como lo que comentaba antes, en espacios como de carretera, limítrofe entre una arquitectura artificial
sobre un paisaje agreste o con una connotación más natural, aunque está todo afectado, pero es evidente esa relación, y al interior de la ciudad. Y lo que vemos acá es un inventario que yo empecé a trabajar a partir de inventarios de elementos orgánicos de origen animal, sobre todo, restos de osamentas animales, restos de aves también, y también elementos automotrices que iba recolectando, ¿cierto?, en estas caminatas, en estas recolecciones que fui desarrollando ya antes de este proyecto, y que, bueno, ahí se ve eso es un trozo de un árbol, esto es un cráneo de un animal, que están revestidos con el mismo sistema de la cabeza de zorzal, ¿ya? Y fui planteando una composición a muro desde lo objetual, en esta instalación en particular, regida por ciertas leyes, por ciertas lógicas. Una era una paleta restringida, es la paleta señalética básicamente. Acá se ven algunas tachas, que son estos elementos que producen un brillo cuando el auto enfoca, ¿cierto?, a suelo, en la carretera o en las calles, en el pavimento, y colores como el negro, el gris, que aludían también a elementos como este, por ejemplo, que es un resto de un plomo de un neumático automotriz. Entonces, aparecieron no solamente la recolección, sino que también lógicas cromáticas, sobre todo, que era un campo que a mí también siempre me ha interesado, el problema del color en las artes visuales o en las manifestaciones en general. Y elementos que iba recolectando empezaron a producir, ¿cierto?, esta especie de cardumen o constelaciones de elementos que se dispersaban en el espacio. O sea, mi interés era desplazarme de ese soporte pictórico históricamente, ¿cierto?, sobre un soporte bidimensional, y empezar a ocupar también el espacio del lugar de exhibición. Que para complementar lo que estás diciendo, Raimundo, me encanta el concepto de arqueólogo también que tú manejas, de recolector, y me gustaría leer una frase que describe muy bien tu práctica, que tú hablas que la civilización no solo se refleja en la ciudad como espacio social, sino en los elementos residuales y restos de objetos que circulan en ella, que justamente en este montaje en particular lo ilustra muy bien ese pensamiento. ¿Cómo es esa relación tuya al recolectar, entenderlo como estos residuos del ser humano y después la composición y el proceso de eso, ¿no? ¿Qué estás pensando en el entremedio? Porque además está en el tema de los gráficos, ¿no? Y las estadísticas, el medio Sí, ambiente. hay varias cosas. Yo siempre he tenido muy presente la historia del arte, en específico la historia de la pintura en particular, y por lo tanto todas las relaciones o parte de las relaciones que yo intento establecer también tienen que ver con movimientos, por ejemplo, en específico, anteriores, referentes como, por ejemplo, el movimiento neoconcreto, todo lo que desarrolló Malevich con el suprematismo, todas las vanguardias del principio del siglo XX, que son movimientos que en el fondo se cuestionan una realidad que es totalmente estructurada, ¿cierto? Y básicamente lo que sucede es que hay un desglose, un fragmento, una fragmentación también de los problemas de la imagen entendida no solamente de la pintura, sino que la imagen en la escultura y en otras disciplinas. Eso por una parte. Siempre tengo eso, lo sigo teniendo, y en ese minuto lo que me sucedía es que desde lo social y desde estos restos que yo iba encontrando, estos restos también me empezaban a hablar de ciertos problemas que tenían que ver, por ejemplo, con la economía de un país en concreto, que era Chile, que son trabajos que son efectuados acá, en Santiago, con problemas, restos de animales. Entonces también lo empecé a asociar con problemas medioambientales en algunos casos, con los problemas de emisión de CO2 también en ese minuto, por todos estos restos automotrices. O sea, hay un cotidiano, en realidad, hay como un intento por leer un real del cotidiano desde estos mecanismos, desde el mecanismo de la recolección, por ejemplo. Y en esa recolección, una vez que ya los materiales se empiezan a repetir,
O sea, ya cuando me había encontrado muchos restos de, qué sé yo, de trozos de automotrices, bueno, me empecé a enfocar más a ese lugar, cuando empecé a encontrar muchos restos de, incluso aves, zorzales, me he encontrado varios, ¿cierto? O sea, en esa época, por ejemplo, o osamentas animales. Había algo ahí que también uno lo puede relacionar históricamente como con los grandes temas, qué sé yo, en la literatura, en el arte, que se repiten, ¿cierto? El problema como de la existencia o la muerte, esta cosa cíclica también. Entonces, una de las maneras que yo intenté, sobre todo en específico en este montaje, en el montaje que está acá, ¿cierto? En este lado, fue estructurar esas líneas que aparecen, que son hilos, hilos encerados color flúor, amarillo, flúor, con una lógica que tuviese que ver, por un lado, con estos temas que te comento, pero sobre todo desde lo material y desde lo visual también, que me lo daban estos sistemas estadísticos que yo extraía en ese minuto de la página del Banco Mundial. Entonces, eso me daba una información visual de ordenamiento que venía de un real, venía de algo, específicamente un estudio dedicado a las emisiones de CO2, a la cantidad de carreteras que se habían construido en Chile, etcétera, que de hecho este trabajo tiene que ver con eso. O sea, acá hay tubos de ensayo llenos de aceite automotriz, simulando barras de estadística en relación a una estadística en particular. Entonces, esos elementos del real, que venían de otras disciplinas, en este caso como de la estadística o la economía, me ayudaban también de una manera visual y material, concreta, para organizar estos esquemas, que se iban armando también de manera muy específica para el lugar. Acá hay un par de detalles. Esto es un volumen con... esto es un resto de un macetero con material orgánico, una obsidiana, un resto de un palo encontrado pintado con pintura de asfáltica. Entonces también se empiezan a filtrar otros materiales que conviven en estos lugares que yo iba recorriendo. Esto también es una pintura hecha sobre un PVC translúcido, con una mancha de pintura asfáltica y con una gráfica, ¿cierto? O con una imagen de diagonales que remite también como a la señalética de tránsito, pero ya en una clave que uno podría relacionar con un cierto tipo de pintura o de escuela abstracta, ¿cierto? O con el informalismo, o con el arte neogeo, etcétera, pero que tenía un origen, ¿cierto?, en este cotidiano, en esta observación de lo señalético. Lo de la verosimilitud también me parece que es muy profundo en tu trabajo, como te interesa siempre mantener una raíz de la realidad concreta, matemática, de gráfica, de toma de muestras. Entonces, esa combinación que haces desde esa realidad concreta al lenguaje, que incluso lo llevas a la abstracción, me parece un arco también que en el proceso se puede apreciar bastante. Por ejemplo, estos registros de reversos de paneles de publicidad en la carretera, que como estaba estudiando estos problemas estadísticos, de hecho hay un tipo que es muy interesante que se llama Edward Tufte, que es un estudioso de todos los sistemas de visualización de datos, tiene muchos libros, que analiza este problema, cómo visualizar un dato duro, un dato concreto, que puede provenir de otra disciplina. Y lo que me pasaba en estas imágenes, por ejemplo, era que yo lo asimilaba inevitablemente con una gráfica, ¿cierto? Había como una especie de retícula de X, Y y unas pequeñas elevaciones. Y esto era una impresión digital que convivía, ¿cierto?, con los elementos que está ahí, con el resto de los elementos de este montaje. Como una búsqueda de matrices también, ¿no? Matrices pictóricas. Sí. También. Pasemos entonces al próximo eje de territorio. Bueno, de hecho acá el curador me pidió, Alonso me pidió, vio este trabajo que está proyectado ahí, en chiquitito, ahí hay unas telas, ¿cierto? Y ahora voy a mostrar el registro, que es un trabajo que es como una especie de, él lo llama como un autorretrato eléctrico, porque salgo yo ahí, en una pantalla, que es básicamente el registro de
sumergir un material señalético que es estas telas con las que se producen los uniformes, sobre todo de la construcción, de la vía pública, sumergir este elemento muy artificial cromáticamente. De hecho, en las imágenes se van a dar cuenta que se quema el flúor, es imposible de traducir, es muy difícil traducir un color flúor a lo digital o imprimirlo, y sumergirlo en un ambiente totalmente no afectado, por así decirlo, por la industria o por algún tipo de arquitectura o vivienda también. Entonces ahí ya hay como una acción en un territorio específico, ¿cierto?, que realizado con estas telas que luego posteriormente son montadas. Ahí está la L que vimos recién en un bastidor, pero todas esas manchas no son manchas de pintura, son en realidad residuos de algas que se fueron secando y que perdieron su pigmentación. Y aquí está la otra que también estuvo sumergida. Entonces se producen esas lecturas también. Hay una opción directa, como tú dices, en el lugar, pero también yo sigo viendo esta otra referencia desde la pintura o desde la historia del arte, pero trabajada desde otro lugar. Bueno, posterior a eso, esto es del año 2000, bueno, es bien cercano, 2013, me invitan a una residencia en Buenos Aires y yo lo que hago básicamente es llevar, una de las cosas que me interesaron fue trabajar a partir de un registro, ahí no sé si alcanza a leer, GPS, kilómetros, fecha, con una camarita de muy baja resolución que permitía registrar la georreferencia, o sea, el GPS satelital, con la hora, con la velocidad, etc. Y lo que hice fue desplazarme de Santiago a Buenos Aires por avión y luego me devolví por bus. Y parte de esos registros están en ese video que está proyectado acá. Aquí se ve una imagen en amarillo y acá hay un corte en rojo con esos trayectos. Entonces ya el desplazamiento no era solamente local, sino que ya me empecé a desplazar, en este caso, hacia Argentina y ida y vuelta. Y parte de esta exposición, bueno, fue a propósito de un premio, del premio El Mavi. Fue mi primera individual en el Mavi, solamente en la última sala que está arriba. Y en esta exposición trabajé con varios elementos que aparecen en la exposición anterior. Aparece nuevamente un zorzal, y este zorzal esta vez está revestido con pintura automotriz también, y en el minuto en que yo estaba revistiendo el objeto, porque me interesaba esta especie de momificación o de taxidermia de esta ave, lo fui pintando sobre una superficie. Y los registros de esa superficie, que son esta tela, que es un nonwoven, que es una tela que se usa en la ropa, como en interiores de la ropa, parece papel, fueron quedando como estas huellas, y me interesó evidenciar eso. Y ahí empezaste a desarrollar bastante más fuerte el concepto de las transferencias, ¿no es cierto? Que para ti también es algo que ya está bastante instalado en tu trabajo. Las transferencias de dirección, de huellas justamente, o de toma de texturas en la calle, en la ciudad. Cuéntanos un poco de eso, también de ese procedimiento, como le llamas tú. Claro, ese procedimiento que surge acá por un objeto determinado, y luego vamos a ver en otro trabajo que lo empezó a desarrollar en el espacio público, tiene que ver con esta idea, ¿cierto?, del positivo y el negativo, por ejemplo, y que sucede básicamente por una acción material, que es la de ubicar un elemento sobre una superficie, rociarlo con pintura y que quede ese fantasma o esa huella. Que acá hay otro trabajo que tiene que ver con eso, y acá hay otros trabajos que están desarrollados. Esto es una exposición en Nueva York, ¿cierto?, a partir de lo que nombraste antes, de este premio de la CCU, la beca CCU de 2013. Pude hacer una residencia ya 4 meses, recorriendo toda la ciudad, fui recolectando, sacando fotografías también. Fue la primera vez que empecé a mostrar fotografías ya no procesadas como la anterior que vimos, que en general yo las procesaba a través del Photoshop o había algún cambio. Aquí ya hay imágenes que son son tomas directas. También hay elementos que fui incorporando, como la cinta refractante sobre ciertas superficies, que remitía a
estructuras de construcción en la vía pública, y también realicé esta transferencia directa, ¿cierto? Utilizando un material que es este rollo de aluminio, muy delgado, para intentar transferir, copiar, traducir este negativo sobre este nuevo soporte. Y yo inevitablemente lo seguía relacionando con una especie de frotado o de huella o de bajo relieve mínimo, o de una pintura que se empezaba a solidificar con un material que no era pintura, que era una lámina de aluminio. Y que aquí ya la cinta refractante se empieza a utilizar también en la esquina como parte del montaje. Raimundo, ¿y qué representa o qué significa para ti el acto de tomar estas improntas o estas huellas? ¿Cuál es la raíz más personal o profunda en tu caso? Yo creo que cualquier acto de transgresión o modificación de un real, en este caso, que era esta tapa, produce algún sentido que puede ser poético, simbólico, o de apropiación, o de resignificación. En realidad, lo que me sucedía era que al trasladar estos elementos que estaban en un cotidiano, en un entorno, que tenían una función en específico, ¿cierto?, trasladarlo a un soporte y ubicarlo en un espacio de exhibición como un elemento autónomo, esa transferencia ya, para mí, ya contenía un valor desde lo simbólico, y desde lo social también tenía esta idea de leer ciertos aspectos de la ciudad y indagar en ciertas problemáticas. Una de las problemáticas que empezaron a surgir a partir de estos gestos, que eran bastante no automáticos, pero sucedían muy rápidamente, y luego estaba listo el trabajo, o sea, era muy corto el tiempo, era que empecé a entender que esto también tenía que ver con una arquitectura que sucedía bajo la ciudad, que estas placas o estas superficies también contenían una grafía o una especie de código de origen industrial, que son estos patrones que inevitablemente yo lo relaciono también con el arte neoconcreto, geométrico, etc. Y que además tenían una información escrita, que son básicamente el origen de la tapa y la marca, el trademark de la compañía. Entonces entendí que ahí también había ¿cómo decirlo? Había como toda una lógica de construcción bajo la ciudad que afectaba también la superficie. Había algo que sucedía bajo la superficie que afectaba, ¿cierto?, el plano regulador de las ciudades, la construcción y cómo habitamos ciertos espacios. Entonces, eso me empezó a dar vuelta también, y fue algo que indagué en otro trabajo que lo vamos a ver más adelante. Acá hay algunos trabajos también con el escáner, elementos recolectados, escaneados de manera escala 1 a 1, con la tapa abierta del escáner, sin luz, por eso tienen el fondo oscuro, y puestos también con la idea de Kossuth, este artista conceptual que cuestiona el objeto, el significado del objeto y la representación también del objeto. Entonces hay algo de eso también. Entonces, a la vuelta de Nueva York, de esta beca, esta residencia, traje algunos trabajos de allá, rehice otros al llegar acá a Santiago, y seguí con este sistema de investigación sobre todo el recorrido y la recolección. Incorporé otros elementos como proyecciones de video también, que eran autónomas, no necesariamente sucedían en la calle, sino que eran registros que yo hacía de la pantalla de un computador, de un tipo, un piloto de motos de alta velocidad, GP, que se está derrapando en el suelo. El suelo siempre ha aparecido desde estos primeros ejercicios, de los primeros trabajos, como un lugar o un campo de investigación o de resignificación, o desde donde yo puedo
incorporar elementos de distinta procedencia. En el caso de este motociclista me interesaba mucho esa metáfora de la velocidad y el roce en el suelo. No nombré los títulos de las exposiciones. El anterior se llama Lost and Found, que son como las cosas perdidas que están en el metro en Nueva York. Y este título remite Freno y Aceleración a un texto muy increíble que escribió Cristian Silva, un artista chileno, Cristian Silva Soura, que yo admiro mucho, y que me lo escribió un texto para la exposición del MADI, la que vimos antes, y que yo incorporé también como parte del catálogo de esta exposición, y fue el título. Una de las frases que él nombra en ese texto es la idea de frenar y acelerar de manera indefinida, como una manera también que tenía que ver con la manera en que yo estaba trabajando en ese minuto. Es muy bonito. No lo puse acá, está en mi página web, para alguien que lo quiera revisar. ¿Cuál es tu página web para la audiencia? Es minombre.com. Ya. Todo junto, raimundoedwards.com. Y también hay otro texto de otro artista muy amigo también, que es Jaime Alvarado, con quien además hemos estado en muchos montajes, me ha ayudado en muchos montajes, en hablar también de los problemas de las artes visuales y las prácticas. Y él también es un tipo que tiene una cabeza increíble y sus textos también son muy elocuentes y generalmente describen cuestiones que tienen que ver muy al callo con los procesos materiales que suceden en los trabajos. Igual en esta imagen me gustaría preguntarte, porque tú igual te defines como originalmente desde el lenguaje de lo pictórico, pero cuando uno ve tus exhibiciones y las instalaciones, la disposición de los elementos, el uso como también del video y todo este procedimiento, ¿cómo te entiendes a ti mismo como práctica artística o cómo la defines tu práctica? No, yo nunca he dejado de pintar, o sea, esa idea de pintar sobre una tela, un soporte, siempre lo he hecho, incluso en paralelo a esto yo siempre he seguido pintando, o sea, pero en realidad esa pregunta va, yo creo, a este pensamiento pictórico o a esta idea de trabajar desde una matriz que es pictórica. Y una de los elementos que tiene esa matriz pictórica, uno podría pensar que son, por un lado, los cuestionamientos del real, los cuestionamientos de tener un modelo a desplazar o a representar, y los problemas también espaciales que de un soporte que puede tender a ser bidimensional, se desplazan al soporte arquitectónico o a la sala de exhibición, en este caso, donde están ubicados los distintos elementos, ¿ya? Y hay muchos criterios de selección, cromáticos, de composición en algunos casos, que tienen que ver con estas lógicas que vienen de la pintura. También uno podría pensar con lógicas del dibujo. De hecho, lo último que estoy haciendo ahora mismo, tiene que ver mucho con el dibujo. Yo voy a tratar de avanzar para poder alcanzar a llegar a eso. Adelante. No sé si contesté la pregunta, Cota. Sí, claro que sí. Bueno, y en este trabajo me interesó también incorporar elementos encontrados y elementos que encontré en un lugar. Llegando a Santiago, tuve la oportunidad de ir a un lugar donde se manufacturaban estos elementos que se usan para cajas de agua, gas, para los medidores que se ubican en la ciudad. Y también era un lugar donde fabricaban postes de luz. Bueno, y baldosas. Ahí eso naranja, ese cuadrado geométrico nuevamente, que podría ser una pintura de Albers, y tiene una grilla, es un molde para hacer pastelones de veredas, por ejemplo. Entonces lo que me interesó ahí fue armar esta especie de maqueta a menor escala o de composición de estos elementos que simulaban una especie de lugar o de ciudad o de arquitectura residual con estos desechos también, que convivían con este tipo que se movía y se desplazaba en la horizontal, y que convivían con estos otros elementos señaléticos que ya no eran pinturas geométricas de acrílico sobre tela, sino que son cintas reflectantes que se usan en la señalética vial, dispuestas sobre estos soportes de terciado, de tela, hexagonal, etc.
Bueno, acá hay algunos detalles, es un retrovisor de un auto que está despegado del suelo y reinstalado acá al interior. Tapitas también de estos mismos medidores, que en esta lógica pictórica o historicista, en relación a por ejemplo, a los movimientos abstractos, yo lo leía como una forma geométrica de un color acromático, que es un gris, ¿cierto? Acromático, sobre un fondo amarillo cromático, y se producen además distintos problemas de luz y sombra y de matices también. Entonces, eso también me interesa mucho, por eso que me gusta poner detalles de los trabajos, porque sobre todo en esta etapa eran montajes muy fragmentarios y muy saturados también de elementos. Entonces es difícil ver en una panorámica detalles como esto, por ejemplo, la proyección de la sombra. Estas son cajas de acrílico que me las traje de Estados Unidos. Este es un ave que encontré allá y me lo traje en una caja con sal para conservarlo. Y estaba dispuesto acá en Santiago. Entonces, había un traslado ahí material, era un elemento material, en este caso orgánico, que se trasladó en una maleta, pasó por un avión y llegó a Santiago. Y se volvió a exhibir nuevamente, porque lo había exhibido allá también. Entonces eso también me interesa. Y estos elementos, ese foco, por ejemplo, y ese filtro, que también lo recogí allá, están, no ese niño, ese es Pascual cuando chiquitito, están representados acá también, los vamos a ver en unos escáneres, unas impresiones digitales. Aquí convivía, esta podría ser una pintura con un código que remite como a un cierta época histórica, más mimética o verosímil a un modelo que este mismo motociclista que estaba en el video, pero era otra imagen, que eran imágenes que yo descargaba de internet, de archivo, y lo usaba de modelo. Y está esta pintura que está realizada en una tela de seguridad vial, ya no es la amarilla flúor, es un naranjo, y que contiene distintos elementos de origen vegetal, restos de estas palmeras, hojas de palmera que se usan en la vía pública, elementos encontrados de origen más geométrico, osamentas, etcétera, intervenidos, puestos sobre el soporte y donde el negativo es el que queda plasmado, ¿cierto?, en esta tela. Y ahí están estos dos escáneres, el foco, ¿cierto? Y este es un Lego que a la vuelta mi hijo mayor, Borja, construía ciertos Legos, y en algún modo empecé a leer esos Legos también como una especie de símbolo, que ahí lo vamos a ver en el próximo trabajo, que podían remitir a una cierta escritura o una cierta simbología anterior. Acá una fotografía, un video. Y este es un detalle de una mancha, ¿cierto?, muy pequeña, aquí se ve con una escala muy superior, encontrada también en la vía pública en Estados Unidos, que para mí fue clave también en esta idea de lo que queda. Esto es un periódico que quedó pegado sobre esta mancha, y quedó el reverso, que se alcanza a leer como Yes He Can, sobre esta superficie líquida de pintura, probablemente de ferretería, látex, que estaba en la vía pública, con toda la información que tenía ese material. Y luego, posterior a ese trabajo, ya el 2016, bueno, pasaron otros trabajos, pero en 2016, producto de esta idea, ¿cierto?, de esta arquitectura subterránea también, y me empecé a cuestionar, pero empecé a registrar, ¿cierto?, ya en Santiago, enfocado en ciertos lugares, en la comuna de Santiago y en ciertas comunas cerca del taller en el que yo estaba en ese minuto, estos elementos, ¿cierto?, que eran estas tapas de agua. Sobre todo me enfoqué en las tapas de compañías de agua y compañías de telecomunicaciones, ¿ya? Son algunos registros de estudios de campo, y acá lo que empiezo a realizar, ya no con el aluminio, sino que pensando ya en algún material que fuera
una especie de símil a la pintura y que tuviese alguna propiedad de copia, ¿cierto? Con la cual yo pudiera registrar un negativo. Empecé a trabajar con este material que es un látex de caucho prevulcanizado que se utiliza para construir neumáticos, guantes de látex quirúrgico, etc. Y lo pigmenté con pigmento para producir pintura o otro elemento, que este polvo de color, ¿cierto? Y empecé a verter este látex para luego poder registrar. Ahí se ve, bueno, en estos procesos yo usaba una cámara como una especie de GoPro, una GoPro, que me adosaba el cuerpo, y con eso hice también varios videos de registro de estos elementos, donde también me empezó a interesar que la paleta o el color tuviese una especificidad también. Y los colores que fui utilizando tenían que ver básicamente con el color de las compañías, del diseño corporativo. Entonces, en el caso de BTR se repetía mucho el rojo, en el caso de Agua Andina se repetía mucho el azul. Acá hay un detalle. Aquí está el mismo de Agua Andina y el resultado. Entonces, me empezó a interesar este traspaso, esta inscripción que se empezó a producir también, o esta gráfica, estos elementos que tienen una función básicamente ornamental, pero que yo empezaba a leer o empecé a distinguir que podían contener alguna información, este dentel, que se relacionaban con algún tipo de simbolismo o de documentos que tienen que ver como con las primeras escrituras y con la alquimia también. Acá hay varias vistas de esta exposición, hay un video que ahí vamos a ver también, hay un montaje de pinturas, y también está esta serie de escáneres que vamos a ver a continuación. Entonces, empezaron a aparecer estos trabajos a propósito de la observación de estos elementos que contenían las tapas. Empecé a indagar en cierta información, a preguntar también. Me acuerdo que Ian Cofré, que no sé si está conectado, ojalá que esté conectado, un gran amigo también, curador norteamericano, que escribió para esta muestra y ha escrito para otras también, me empezó a mandar algunas imágenes, yo le comenté, estábamos haciendo el catálogo, Miguel también, Miguel Ruiz, escribió también un texto para esta publicación, y empecé a encontrar varios símiles y mucha simbología en estos bancos de información, que este es un libro que es un compilado de muchos estudios de simbología de distintas culturas y de distintas épocas, y que sus capítulos están basados como en temas generales. Este es un capítulo que tiene que ver con la luz y tinieblas, este tiene que ver con la escritura y sellos. Entonces empecé a escanear estos elementos mientras los estudiaba, y también empecé a escanear a partir de esta idea de lo subterráneo, de estas construcciones que sucedían bajo tierra. Empecé a buscar en internet elementos de planimetría, de arquitectura, y di con estos planos también, que son del año 62, pero que son sistemas de construcción, generalmente de acueductos, algunas elevaciones en la ciudad, y con esos escáneres generé documentos en el computador que eran una especie de palimpsesto, que eran una sumatoria de muchas capas transparentes que en su sumatoria generaban estas imágenes, ¿cierto? Y luego esta imagen está impresa digitalmente sobre una tela, previamente preparada. Y en esa impresión, como estaba preparada la tela, la tinta tiende como a reventarse y se produce una especie de efecto análogo. Por eso tienes esos bordes que están como reventados. Pero lo que me interesaba mucho eran imágenes que estaban producidas por esta sumatoria, esta especie de palimpsesto, que yo llamé códice, de elementos muy específicos de estas culturas anteriores, ¿cierto? Y que aparecían producto de la observación de estas tapas, me llevaron a estudiar este tipo de imágenes.
Increíble como la tapa te llevó a todo un universo de investigación, de simbología, de lenguaje, porque yo te iba a comentar hace un rato que era, me llama la atención que te vino como una especie de fijación con las tapas, ¿no es cierto? Como la tapa, las tapas, Sí. insististe ahí, pero probablemente también esa intuición del artista y después aparecen los hallazgos. Ujú. Y eso me parece que tiene que ver con esa alquimia que tú decías. Sí. Estas son imágenes de escáner también. Son objetos encontrados y manipulados sobre el escáner de manera análoga, sin una postproducción. Entonces, pinturas. Esto fue en la Bienal de Bolivia, lo voy a pasar muy rápido. Hice el mismo ejercicio allá. Me encontré con Entel de Bolivia. Y ahí está el montaje en el Museo San Francisco de La Paz. Tenía esta publicación que le hice con Miguel Ruiz. Hicimos un libro en conjunto, él hizo el texto, yo hice todo el trabajo material del libro y investigación visual. Pero igual cuéntanos brevemente, porque el título además es bastante... Bueno, es un título que es de Miguel. Él, en realidad, bueno, está por ahí Miguel, pero es un título que él elabora a partir de la observación de la manera en que yo tengo de trabajar, de las metodologías que venía utilizando, y tiene una referencia en Kant, en el filósofo Kant. Y que tiene que ver con una idea, en palabras simples, con hacer visible o con producir, ¿cierto?, una lógica, trabajos que funcionan desde una lógica interna que se autoproducen también, y que en esa observación, o en el estar observando los trabajos, producen sentido también. Tiene que ver mucho con estos montajes fragmentarios, con las imágenes que hemos estado revisando, que tienen como características bastante como una paleta muy restringida, ciertos materiales también, y la interacción entre estos distintos elementos. Es mucho más elocuente de lo que yo les acabo de decir. Sería increíble que Miguel al final, si es que hay tiempo, pudiera comentarlo. Pero voy a pasar a la última parte, que este fue una exposición que hice ya en el año 2019, el año pasado, pre-estallido, esto fue en junio del año pasado, alcanzó a estar el tiempo correspondiente, y son trabajos ya, que lo que me interesaba en esta serie de trabajos era trabajar desde, ¿cierto?, esta fijación con el traslado de un negativo, ¿cierto?, de elementos que se ubicaban en la superficie de las telas, ya no, que son también elementos recolectados. Aquí vemos, qué sé yo, estas cintas que tienen esta trama, pero en realidad son descartes de industrias donde estos son elementos residuales, pero que tienen una cierta geometría, elementos recolectados de la vía pública, etcétera, de origen industrial y orgánico en algunos casos. Y luego trabajar, aquí me vine al taller, trabajar en la horizontal, aplicar una mano primero, ¿cierto?, un color, una superficie, por eso le llamamos superficie a esta última etapa, a este último eje, un color en específico, y luego trabajar desde una manera indirecta, ubicando los elementos sobre la superficie y utilizándolos como matrices. Como tienen volumen, obviamente el negativo es irregular en algunos casos, es más gaseoso, es menos duro, etc. Entonces acá hay algunos procesos. Acá está ese elemento que es un resto de un refrigerador, por ejemplo, dispuesto sobre la superficie con un color amarillo. Ahí hay también registros del taller en la producción de algunas pinturas. Y luego otras vistas de este montaje, donde en el montaje trabajamos con Eugenio Dittborn. Él me hizo el texto de la sala, uno de los textos. El otro texto lo hizo Ian Cofré, que está en el catálogo de la muestra. Y lo que nos interesó en esta especie de edición, hablamos de que él hizo como la edición en realidad, el trabajo era trabajar como en duplas en esta primera sala, donde había una pintura de mayor superficie, de mayor tamaño, que trabajaba con una especie de díptico que contenía la esencia de esa pintura mayor, pero fragmentada, ¿cierto? Esta serie de trabajos eran
muchas pinturas que yo iba trabajando de manera individual y que luego, al revisar todo el material, fui organizando en grupos. Por ejemplo, estas son 4 pinturas de 20 por 30 centímetros, con el mismo sistema, ¿cierto?, de objetos negativos, stencil, algunas zonas planas. Y luego está esta imagen, que es el mismo lugar de la primera imagen que vimos del Mavi, ¿cierto?, pero ahora con otro trabajo totalmente distinto, con otra disposición. Entonces eran agrupaciones, creamos agrupaciones en el fondo, conjuntos de estos trabajos que funcionan de manera autónoma, cada uno de manera individual, pero que en el montaje, que es algo que a mí me interesa muchísimo, esa idea de pictoinstalación o pictomontaje funcionaban como agrupaciones, en este caso se llaman secuencias lineales, donde uno puede ir viendo distintas variaciones cromáticas en cada uno de los elementos. Y que cada vez, sobre todo ya en esta muestra, se pierde ese verosímil del cotidiano, quizá, de lo que comentaba ya antes Constanza, de que ya no me interesaba que se reconocieran los elementos, sino que funcionaran en la superficie pictórica desde una lógica totalmente abstracta y con problemas sobre todo de color, exacerbar esos cánones cromáticos, no usar cánones cromáticos. Mi idea aquí era como tratar de hacer paletas lo más acromáticas posible, disonantes, en algunos casos son más ajustadas, en otros totalmente desajustadas, y acá hay algunos detalles. Increíble como después de todo el proceso que has compartido con nosotros haya habido de cierta forma bastante clara un retorno a la pintura también, y como podemos ver ahora en tu taller a tus espaldas, sigues en esa línea, ¿no? Como, así se ve, sí. ¿Cómo para ir cerrando y quizás compartir algunas preguntas o reflexiones que estés haciendo como artista, cómo es esa vuelta? Como de tener un punto de inicio, alejarse, desplazarse, dislocarse casi, y luego volver a la pintura. Sí, es muy interesante porque uno aprende un montón de experiencias que estaban dispersas, ¿cierto?, en esta manera de trabajar con distintos lenguajes, con la fotografía, el video, el objeto, el espacio mismo. Y lo que me fue sucediendo es que esas experiencias me interesaron volcarlas solamente en un plano, que son los planos de la superficie de la tela. Entonces, hay una cosa fragmentaria, disonante, que estaba también en las instalaciones, uno podría pensar eso, pero que ahora están concentradas, más apretadas o de algún modo reducidas a un elemento o a un lenguaje en específico. Eso fue sobre todo eso, es lo que más me ha interesado. Y bueno, y tenía lo de al aire libre que no alcanzamos. Sí, pero igual de todos modos para dejar un mensaje o alguna Sí. reflexión en el aire para las audiencias que también van a ver esta sesión en el futuro, quería darte esa oportunidad de cerrar también, desde tu visión de la vida, del mundo, del contexto actual como artista. Sí, pues bueno, hablando de eso, ayer tuvimos un encuentro muy increíble a partir de este proyecto que se llamó Al Aire Libre, de un curador brasilero, que se desarrolló en plena pandemia, el 15 y 16 de abril. Tuvimos una conversación, eran trabajos que funcionaban en 2 días solamente, y tuvimos una conversación junto a Juan Castillo, a Jimena Somoza, a Sebastián Magaluf, que formamos parte del proyecto con el Museo Salvador Allende, ayer, desde la Solidaridad. Y fue muy increíble el hablar de que en el fondo en estas situaciones extremas, por así decirlo, sobre todo por la pandemia, pero además por el contexto político que estamos viviendo, que ojalá produzca los cambios necesarios que hay que producir, ojalá que se puedan producir. Fue muy increíble lo que dijo Juan Castillo en esa conversación, que dijo, bueno, nosotros no teníamos nada que perder y teníamos solamente la confianza en que una persona nos invitó a hacer algo por nada a cambio, y todos acudimos a hacer eso en las peores condiciones, o sea, no se podía salir a la calle, nada. Y más de 70 artistas respondieron a eso, y ese proyecto además lo ha hecho en 2 países más. Entonces, me parece que es esa lógica o ese pensamiento
no quiero decir anticapitalista, pero ese pensamiento que es mucho más de afecto, de comunicación directa entre las personas, sin algo a cambio, me pareció notable, y ojalá que eso, ese ideal, se mantenga y que se pueda ir traduciendo a nuestros medios también. Las artes visuales todos sabemos cómo opera, no solo acá, sino que a nivel mundial. Es una institución también. O sea, habría que ver cómo ajustar eso, aportar ahí. Y en ese sentido yo creo que tú, Cota, dentro del proyecto Antena, eres probablemente la persona que yo veo como que podría también, por tu experiencia, por tu capacidad de trabajo, tu percepción, tu sensibilidad, podría también incorporar eso de a poco, que yo sé que lo tienen, pero en el fondo aumentar esa idea de lo colaborativo, de cómo pensar las artes visuales también en nuestro país, ahora en estas nuevas etapas que vienen, ¿cierto? Así que nada, pues, es una época para repensar, de transformación también, y me parece que es muy importante tenerlo ahí, tomarle el peso a eso, tratar de aportar de algún lado. Bueno, en eso estamos en Fundación Antena. Querido Raimundo Edwards, te agradecemos por este acercamiento a mirar tu obra, tus procesos, y a poder compartirlo también con otras audiencias en nuestro canal YouTube. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Cota, muchas gracias. Un abrazo grande.